Bien, buenas tardes. Como les había dicho, entonces vamos a resolver esta suma y resta de expresiones algebraicas racionales. Entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer es factorizar completamente los denominadores. Sí, eso es lo primero que tenemos que hacer. Por lo tanto, entonces los numeradores, cada numerador lo voy a copiar igual, ¿verdad? En este caso x menos y sobre x más y. Como x más y no se puede factorizar, lo dejo como factor, no tiene factor común y no es una suma ni de cubos ni de cuadrados. Luego entonces coloco el menos y el numerador segundo lo dejo así, porque los numeradores no se factorizan. Y el denominador x menos y factor común no tiene y tampoco es una diferencia ni de cubos ni de cuadrados, por lo tanto se queda así. Estos dos no se factorizaron. Luego más el tercer numerador, que es 4x cuadrado, sobre el tercer denominador. Pero el tercer denominador, factor común no tiene. Por lo tanto, como es una diferencia, solo puede ser o diferencia de cubos o diferencia de cuadrados. Pero en este caso diferencia de cubos no puede ser. Está claro que es una diferencia de cuadrados porque ambos términos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces lo factorizamos como una diferencia de cuadrados x menos y por x más y. Y ahí tenemos entonces nuestros tres denominadores factorizados. Ahora lo que tenemos que realizar es buscar cuál sería entonces nuestro MCM, ¿no? ¿Sí? Se recuerdan que hay que encontrar cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sabemos entonces que para eso lo primero que tenemos que hacer es ver quién es el coeficiente de cada factor. Entonces vemos que el coeficiente de este factor es un 1, que el coeficiente de este factor es un 1 y que el coeficiente de estos dos factores también es un 1. Por lo tanto, entonces el MCM de los coeficientes pues va a ser 1. ¿Sí? Luego hay que encontrar los factores que sean únicos. Pero en este caso los factores que son únicos, x más y no es único porque está acá. Y x menos y tampoco es único porque también está acá. Entonces no coloco nada. Y luego los factores que se repiten. X más y se repite. Entonces lo pongo una sola vez. ¿Sí? X más y con el mayor exponente que yo le veo. Y el mayor exponente, como esto es 1 y esto es 1, entonces su mayor exponente también es 1. Y el otro factor que se repite es x menos y. Está acá y está acá. Entonces lo pongo una sola vez, que en este caso es x menos y. Lo pongo una sola vez con su mayor exponente, que en este caso pues también es 1, ¿verdad? Entonces una vez que tenemos el MCM, ¿verdad? Entonces lo vamos a anotar por acá, el MCM. Vamos a hacer aquí nuestra anotación. Nuestro M será entonces x más y. El 1 ya no es necesario colocarlo, ¿verdad? El x más y por el x menos y. Obviamente si es un número distinto de 1, pues entonces ahí sí tendríamos que colocarlo acá. Entonces en este caso voy a hacer un apartado aquí donde voy a tener todas las operaciones que voy a hacer ahorita, que son mis divisiones, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí mi apartadito de divisiones, ¿verdad? Y entonces en este caso yo lo que quiero hacer es un par de divisiones. ¿Qué divisiones necesito hacer? Bueno, para empezar lo que voy a hacer es dividir entonces mi MCM, que en este caso es x más y por x menos y lo voy a tener que dividir dentro de mi primer denominador factorizado, que es x más y. Entonces sabemos que ahora por reducción de términos, entonces el de arriba y el de abajo se eliminan, por lo tanto el resultado de esa división es x menos y. Entonces eso es lo que voy a colocar acá, el resultado de la división, x menos y. Luego el resultado de la división habrá que multiplicarlo por el numerador que tiene la fracción, que en este caso es x menos y también, ¿sí? Entonces x menos y. ¿Estamos? Luego mi signo es menos, por lo tanto entonces cuando hay un menos asigno un signo de agrupación y vuelvo a hacer la otra división, que es de nuevo, otra vez, utilizar mi MCM, que en este caso es x más y por x menos y lo voy a dividir dentro de mi segundo denominador factorizado, que en este caso es x menos y.
Cuando hago esa división, el factor x menos y con el factor x menos y se anula y como respuesta tengo x más y. Por lo tanto, entonces voy a colocar aquí el resultado de la división, x más y se multiplica por el numerador que tenga enfrente de la fracción, que en este caso es x más y también. ¿Estamos? Cierro el signo de agrupación y ahora como viene un signo más, entonces coloco un más, ¿verdad? Entonces aquí voy a agrandar un poquito el signo de división, ¿verdad? Y entonces otra vez, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a colocar otra vez mi MCM, que en este caso ya sabemos que es x más y por x menos y lo hago dividir dentro de el último denominador, que es el mismo, ¿verdad? X menos y por x más y. Por lo tanto, entonces, el factor x más y con el factor x más y se va, y el x menos y con el x menos y obviamente esta respuesta es un 1, ¿verdad? Entonces coloco el 1, pero como el 1 va a estar multiplicado por 4x cuadrado, entonces ya solo coloco el 4x al cuadrado. No es necesario dejar el 1, ¿verdad? Luego entonces ya llegamos a la parte en donde tenemos que reducir términos semejantes, ¿se recuerdan? Bueno, en la parte de multiplicación, perdón. Entonces en esta parte que tenemos aquí, llegamos a la parte, perdón, de multiplicar. Y entonces aquí multiplicamos como podamos, ¿verdad? Si sabemos productos notables, pues utilizamos los productos notables. Si no lo sabemos, pues multiplicamos paso por paso. En este caso aquí me va a quedar, lo voy a hacer acá, me va a quedar que x menos y por x menos y, me va a quedar x menos y elevado al cuadrado. Y según el producto notable, tendría que ser el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces ese sería el resultado de esta primera multiplicación de x menos y por x menos y. Sería x cuadrado menos 2 veces xy más y cuadrado, ¿verdad? Luego entonces voy a colocar aquí un menos, ¿verdad? Y voy a seguir utilizando mi signo de agrupación y voy a efectuar esta multiplicación, que es x más y por x más y. Lo que voy a tener es x más y elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque se copia la base y se suman exponentes. Por lo tanto, entonces aquí desarrollo también un producto notable, x cuadrado más 2 veces xy más y cuadrado, ¿verdad? Entonces coloco acá x cuadrado más 2 veces xy menos, o en este caso más, perdón, y cuadrado. Y entonces acá más 4x cuadrado. ¿Estamos? Luego entonces todo esto lo vamos a dividir dentro de x más y por x menos y. ¿Sí? Y entonces ahora lo único que vamos a hacer es que este menos lo vamos a aplicar aquí arriba, ya para simplificar. Y entonces digo que esto es x al cuadrado menos 2 veces xy más y cuadrado, que es el primer producto, y aquí menos x cuadrado menos 2 veces xy menos y cuadrado más 4 veces x cuadrado. Y todo eso dividido dentro de mi MCM, que sabemos que es x más y por x menos y. ¿Estamos? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer, ahora sí, es una simplificación de términos semejantes en la parte de arriba. Y entonces decimos que esto es x cuadrado más x cuadrado menos x cuadrado. Entonces yo lo que tengo son 4x al cuadrado. ¿Estamos? 4x cuadrado. Al reducir este con este se van y solo me queda 4x cuadrado. Luego, menos 2xy menos 2xy, yo lo que voy a tener es menos 4 veces xy. ¿Estamos? Entonces reduzco las xy. Y más y cuadrado menos y cuadrado se van a anular las y cuadrado. Y entonces esto me va a quedar sobre mi MCM, que es x más y por x menos y. ¿Sí? Luego entonces se recuerdan que esta es la primera fracción que me queda del resultado y hay que revisar si hay factor común y veo que efectivamente y veo si se puede simplificar, perdón, para encontrar una fracción equivalente mínima y veo que para encontrar una fracción equivalente mínima hay que factorizar el numerador si se pudiera. En esta ocasión sí se puede aplicando un factor común 4x.
Por lo tanto, entonces 4x cuadrado dentro de 4x me va a quedar x, menos 4xy dentro de 4x me va a quedar y. Y en la parte de abajo sigo teniendo mi MCM ya factorizado, que es x más y por x menos y. Por lo tanto, entonces el x menos y que está aquí arriba se anula con este x menos y que está aquí abajo. Y entonces ahora sí ya tenemos el resultado final de mi operación de fracciones, que sería 4x partido el factor x más y, que era la respuesta que habíamos colocado en pizarra.